Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Qué placer el poder saludarlos y bendecirlos en esta fría mañana, ¿verdad? Que estamos, pues, por la gracia y misericordia de Dios levantados. Gracias a Dios por este segundo servicio de 2021 que nos permite. Este domingo iniciamos una nueva serie llamada Una iglesia conforme el corazón de Dios. Estaremos tratando esta serie por 3 meses, Bueno, claro, no igual. pero con diferentes temas relacionados precisamente con la vida de la iglesia. Hoy en particular, hermanos, hablaremos de un tema que es muy relevante en la iglesia y lo hemos titulado Los estorbos en la oración. Para nosotros como hijos de Dios, la oración debe ser algo que nos distingue y sobre todo en nuestras vidas. Debemos creerle a Dios lo que Él nos ha dicho. Me gusta una ilustración que hace más de 13 años he usado en algunas ocasiones. Y dice así, un muchacho fue con su madre al almacén de la localidad. El propietario del comercio, un hombre amable, le puso un recipiente grande de caramelos, dice, y lo invitó a que tomara un puñado. De manera inusitada, el muchacho se retrajo. Entonces el propietario del almacén le alargó un puñado. Una vez afuera, la madre, fíjese lo que hace, del muchacho le preguntó, ¿por qué fuiste tan tímido, hijo? Y no agarraste el puñado de caramelos cuando el hombre te lo ofreció. El chico respondió, porque su mano es más grande que la mía, mamá. Es interesante, mire, me gusta mucho lo que Jesús les dijo a los discípulos, que el que no se hiciera como un niño no entraría al reino de los cielos. Cuán importante es creerle a Dios y buscar ese tiempo de oración con aquel que se deleita en tener comunión con nosotros. Aunque el tema es relacionado con los estorbos de la oración, mis hermanos, debemos definir cómo debe ser la oración y la manera que nuestro Señor nos enseña un modelo a seguir. Una iglesia, escúcheme esto, que no ora y aún los miembros que no hacen de la oración una prioridad en sus vidas están destinados a una vida mediocre y a un fracaso rotundo. Y es una realidad. Esta pandemia vino a sacar a la luz en muchas iglesias donde estaban fundamentadas su fe, sobre todo. Muchas iglesias han desaparecido, es la realidad. Otras están a punto de cerrar. Otras están haciendo por la gracia de Dios, pero mucho tuvo que ver su dependencia en Dios y su tiempo de oración. Aquí quiero llevarte precisamente a que veamos el primer punto, la importancia de una oración enfocada. Vamos a ver este pasaje de San Mateo 6, capítulo 6, de los versículos del 5 al 15. La importancia de una oración enfocada. Vamos a ver lo que aquí se conoce como el Padre Nuestro, pero esta mañana quiero llevarte más allá de un concepto, lo que es la oración, sino a que se convierta en un estilo de vida y total dependencia de nuestro Dios. Por eso debemos entender que al orar a Dios, nuestro hablar con Él debe ser una oración enfocada hacia el corazón de Dios, no hacia las personas. Vamos a ver dentro del contexto lo que hacían, lo que Jesús reprobaba de la gente al estar orando y cómo oraban equivocadamente y sobre todo los fariseos. Veamos aquí el versículo 5, por favor. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, se refería a los fariseos. Vea la característica de ellos al orar. Ellos tenían un concepto equivocado de lo que era la oración. En primer lugar, no conectaban ni a la gente. La gente tenía un concepto equivocado de lo que es la oración. No lo conocía, pues de que conocían un mal ejemplo de esto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Mire la razón, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Con qué propósito lo hacían? Para ser vistos de los hombres. Jesús les dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Las personas no tenían un claro ejemplo de la oración, ya que los fariseos no lo daban ni acercaban a la gente a Dios en ningún sentido. Mire, en lugar de hacer que la oración fuera un asunto entre el individuo y Dios,
Los fariseos lo cambiaron para que fuera un acto para ser vistos de los hombres. Otra vez para exhibir su supuesta justicia. Sus oraciones, que consistían de largas y repetidas frases, no eran dirigidas a Dios, sino a los hombres, para adularse a sí mismo. Jesús condenó tales prácticas, hermanos, definitivamente. La oración debería dirigirse a Dios, directamente a Dios, en ese sentido. Se apagó, ya estamos otra vez. Jesús enseñó a sus discípulos una oración modelo para que la siguieran, hermanos, misma que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro, pero que debería llamarse la oración de los discípulos, de todos aquellos que seguimos al Señor. Jesús les mostró que la oración debe ser un momento especial con Dios y que al estar en su secreto veremos los resultados, sus bendiciones en nuestras vidas. Versículo 6, por favor. Mas tú cuando ores, vea el consejo que Jesús les da. Entra en tu aposento, es buscar un momento especial con Dios y cerrada la puerta, que no haya distracciones en esa parte. Ora a tu Padre que está en secreto, donde estamos desnudos de Él. Tú y yo estamos ahí y Dios nos conoce. No todo lo contrario de lo que hacían los fariseos. Y tu Padre que te ve en lo secreto, donde tú y yo podemos tener esa comunidad, esa comunión, esa intimidad con Él, dice, te recompensará en público. ¿A qué se refiere esto? Habrá recompensas, bendiciones que serán vistas de la gente. Cuando tú tienes una relación con Dios, honesta y sincera, Jesús vio más allá de sus actos de justicia propia y enseñó que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo ni dónde, sino en la comunicación con Dios, hermanos. Mire, es válido orar en público, pero orar solo, donde vamos a ser vistos, es una indicación de que nuestra audiencia verdadera no es Dios. Algunas personas piensan precisamente, fíjese, que repetir las mismas palabras una y otra vez como un encantamiento hará que Dios los oiga. No es así. Jesús les dijo que no los iba a escuchar. Jesús les aclara esto y les dice que no deben hacer en la oración lo que no deben hacer en la oración. Y también nos lo dice a nosotros, lo que no debemos hacer en la oración. Versículo 7. Vea el consejo que da Jesús. Y orando, vea el mandato aquí, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. Y dice la razón, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No es erróneo acercarnos a Dios con la misma petición. No, esto es muy distinto. Jesús nos anima a que le vemos oraciones persistentes. Recuerden ustedes la parábola de la viuda y el juez injusto, pues nos anima a ser persistentes con Dios. Aquí, pero Jesús condenó las repeticiones triviales que no se elevan con un corazón sincero. Mire, nunca se ora demasiado si nuestras oraciones son sinceras, de todo corazón. Dios conoce cada una de nuestras necesidades antes que nosotros las digamos. Él no las ignora en ningún momento. Debemos reconocer que uno de sus atributos es su omnisciencia. Hermanos, esto es importante. David habló de esta experiencia y del conocimiento que tenía de Dios al relacionarse con él. Muchos de los salmos hablan de la bondad de Dios porque él lo experimentó, él lo vivió. Él supo quién era Dios. Y nosotros también tenemos que, a través de la experiencia, conocer quién es nuestro Dios en ese sentido. El Salmo, mire, 139, versículo 4, vea lo que dice. Y bueno sería que leyéramos todo el Salmo. Le recomiendo esto y se lo dejo de tarea, ¿ok? Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua.
Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes, la sabes toda. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo, no lo ignora. Cuán importante es conocer y reconocer quién es Dios y la manera que esto debe darnos la confianza, pues llegarás a entender que en sus manos estás seguro. Por eso, nuestra oración debe ser una oración enfocada en la soberanía de Dios. Una oración enfocada en la soberanía de Dios. Veamos los versículos de 9 al 11, por favor. Vea, aquí entra a ya lo que es la oración. ¿Cómo debemos orar al Padre? El versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo. Fíjese que nosotros estamos al revésado, ¿verdad? Muchas ocasiones vamos a Dios en oración solamente pidiendo y pidiendo y pidiendo. Aquí este pasaje nos habla de adoración, de reconocer la grandeza de Dios antes que estar pidiendo. Padre nuestro que estás en los cielos, adoramos a Dios reconociendo su soberanía sobre nosotros. Santificado sea tu nombre. ¿Yo puedo santificar el nombre de Dios? Sí, dice aquí la Biblia que sí. ¿Cómo? En nuestras vidas deben de santificar a Dios. En nuestras vidas tenemos que santificarlo. Mostrar que en verdad Dios es nuestra prioridad y que nuestras vidas dan gloria a su nombre. Santificado sea tu nombre. Versículo 10. Me encanta esta parte. Venga tu reino. Y a veces estamos equivocados en lo que pensamos. Sí, Señor, establece tu reino en la tierra. No, está diciendo, venga tu reino a mi corazón. Venga tu reino. Establece tu reino en mi vida, no en la tierra. En cada corazón establécelo, Dios. Hágase tu voluntad, no la mía, no lo que yo quiero, no lo que tú deseas. Así como se hace, mire, en el cielo, Señor, así como se lleva tu voluntad allá, aquí también se haga a través de nosotros, Señor. Pero que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Dios vino a este mundo para que se cumpliese su voluntad, no la nuestra. Hermanos, inmediatamente vemos en el versículo 11 que debemos confiar y orar de una manera correcta al pedirle su provisión diaria, confiando en su fidelidad y sobre todo lo que Dios dice en su palabra. Veamos el versículo 11. El pan nuestro de cada día, danos hoy. En esta oración estamos pidiendo lo suficiente para hoy, no para meses, no para días. Dice la oración va basada precisamente en la provisión diaria de Dios en todo tiempo, en todo momento. Sobre todo que reconocemos que Dios es nuestro sustentador y proveedor en nuestra vida. Israel, hermanos, pensemos en esto. Israel nunca pudo experimentar la plenitud de Dios por su incredulidad, escuche. Dios les prometió cada día darles el maná del cielo y les dijo que no guardaran nada para otro día, que Dios seguiría siendo fiel y les iba a dar. ¿Y qué pasó? Juntaban y se les podría, desconfiando en Dios. Esto lo puedes ver en Éxodo 16:20. Se echaba a perder. Usted y yo debemos de creerle a Dios. Él no es hombre para que mienta. Escúcheme. Hebreos 13, versículos 5 y 6 nos menciona esta gran verdad y espero que la hagas tuya. Mucha gente a veces lee la Biblia, pero la lee superficialmente. No, métete a cada cosa, a cada frase, a cada contexto que dice. Veamos el versículo 5 de Hebreos 13. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Fíjese qué interesante. Tu costumbre sin avaricia está deseando lo que no tienes. Mire, esta parte es importante. Contentos con lo que tenéis ahora. El contentamiento en tu vida es clave. Si no estás contento con nada de lo que Dios te da, nunca vas a valorar. Pero ¿por qué dice que que sean vuestras costumbres sin avaricia? Vea la razón. Porque Él dijo, no lo dijo el pastor, no lo dijo el hombre.
Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Estas dos palabras no tienen término. Dice Dios en su promesa, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. La pregunta es, ¿usted lo cree? Y fíjese, al entender estas dos palabras en nuestra vida, usted puede llegar a la conclusión que dice el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mucha gente a veces tiene temor de perder su trabajo por malas noticias. Me encanta la vida de Daniel, hermanos, porque cuando supo el decreto del rey, se fue directamente a su cámara de secreta, abrió las puertas, las ventanas que daban, perdón, a Jerusalén, y oró y se postró como lo solía hacer siempre. Esas noticias no determinaban el tiempo de oración de Daniel. Él simplemente hacía las cosas porque sabía que su dependencia estaba en Dios. Pero menciona aquí, el Señor es mi ayudador. Enseguida en esta porción, el Señor incluyó dentro de nuestra oración lo que es estar bien con nuestros semejantes, que es importante. Y habló del perdón para tener una respuesta a nuestras súplicas. Veamos aquí. Por eso una parte importante de nuestra relación con Dios debe incluir una oración con cuentas cortas. Una oración con cuentas cortas, hermanos. Que estemos bien con Dios en ese aspecto. Veamos los versículos de 12 al 15. Y perdónanos nuestras deudas, como también tomamos esa iniciativa, nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este pasaje lo han interpretado mal. Jesús no estaba sugiriendo que Dios nos guía hacia la tentación. Jamás. Simplemente está pidiendo que seamos librados de Satanás y sus engaños de hacerle mal a los demás. Líbranos de caer en mal y hacerles daño a otras personas, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es sencillo, perdonar para ser perdonados. Jesús explica inmediatamente el versículo 12 sobre el perdón aquí en el 15. Vea el 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Te has puesto a pensar que si no perdonamos, escúcheme esto, es una mentira que tenemos una relación con Dios? Hay gente que se excusa diciendo que no es rencorosa, pero ha hecho daño y no ha pedido perdón. El engaño es muy sutil y más cuando piensas que tu relación con Dios es plena, pero no existe tal relación, hermano. Pues al no perdonar o no pedir perdón, no hay perdón hacia nosotros de parte de Dios. Así que esto es grave, ¿no cree usted? Mire, sobre todo, uno no puede estar en buena relación con Dios si se niega a perdonar a otros. Es interesante esta parte del perdón. Hay gente que se puede, ay, yo no soy rencorosa, yo no me engancho, yo no, pero hiciste daño. A veces no tienes ni la capacidad de pedir perdón. Eso se llama orgullo, soberbia. Tienes que humillarte y pedir perdón cuando la riegas, cuando ofendes. Es muy fácil. Si no lo haces, simplemente Dios no te escucha y no tienes relación con Dios. Es una vil mentira esto. Tenemos que tener cuidado al decir. Me acuerdo, un hermano muy querido para nosotros, pero en una ocasión le pregunté, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está cómo está tu vida? Ay, pues me estoy divorciando, pastor. Ah, ¿cómo? Y tu relación con Dios, pastor, está al 100. ¿Qué? Sabíamos que era una mentira. Eso no era correcto. ¿Cómo puedes estar diciendo que estás bien en una relación con Dios cuando no estás bien con tu prójimo? Mire, muchos cristianos han pensado que hoy en día piensan que estar bien con Dios es sinónimo de prosperidad y riqueza.
Esto es lo que Jesús habló a los fariseos, que solo la apariencia externa les importaba, pero no una relación con Dios plena y llena de frutos de justicia. Lamentablemente, hermanos, mucha gente hoy en día, fíjese, es interesante esto, ha medido y ha encasillado a lo que posee y así mide su espiritualidad y su éxito basado en la riqueza o sus posesiones. Y aquí quiero llevarte a un punto. Advertencias que nos evitarán perder nuestro enfoque en la oración. Aquí hay algunas advertencias. En este contexto Jesús pone, nos invita a considerar lo que está diciendo. Mire, en la vida cristiana hay un hilo muy delgado llamado lo que yo creo y lo que dice la Biblia. Es muy distinto. Yo puedo creer estar bien en algunas cosas, pero lo que dice la Biblia es todo lo contrario. Y cuando creo lo que digo y no lo que dice la Biblia, voy a ignorar completamente lo que Dios me dice y voy a usar mi criterio. Por eso, analizar lo siguiente. Mire, la bendición de Dios no se mide por la prosperidad. Este ministerio actual ha afectado a mucha gente a cosas que no son correctas, pero quiero que veamos aquí los versículos 19 al 20. ¿Ok? Por favor, mire, piense en este pasaje que lo hará meditar, porque a veces, hermanos, ¿sabe? A forma de pregunta te lo hago. ¿Te has preguntado por qué a veces no podemos tener las cosas materiales, retenerlas? ¿Por qué se nos van tan fácil de la mano? Leamos esta porción de Proverbios capítulo 11, versículo 24. Vea lo que nos dice. Hay quienes reparten y les es añadido más. Cuando eres de bendición, no retienes y sabes que lo que Dios te ha dado es para bendición. Pero vea el contraste. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Que están cuidando, reteniendo. No es mi único sustento, no. Y no son de bendición para nadie. Qué triste cuando un corazón se guía por eso. Qué triste cuando no eres de bendición para nadie. Y lo que retienes, aún lo que tienes, te va a ser quitado. Honestamente, Dios te lo quita. Porque quiere que aprendas a que tienes que tener un corazón ensanchado para Él y para los demás. Versículo 19, pongamos atención. Fíjese el mandato. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Está diciendo esto se corrompe, las cosas materiales aquí. No hagas tesoros aquí. Y aún, por ejemplo, menciona donde ladrones minan y hurtan, a veces te lo quitan. Al contrario, veamos el contraste en el 20, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones minan ni hurtan. ¿Te has preguntado qué tesoros podemos hacer en el cielo o para el cielo? Un amigo pastor me decía, la mayor inversión que puedo hacer con retribución, Robero, es esta, es para las cosas de Dios. Ahí está la mayor ganancia. Cuando yo invierto mi tiempo, mi esfuerzo, todo lo que Dios me ha dado para la extensión de su reino y prioridad, sobre todo, es las cosas de Dios. Dios desea, escúchame esto, que disfrutes sus bendiciones, no lo que tú consideras que sean sus bendiciones, lo que viene de Él, que son a veces son más el esfuerzo de tus afanes y deseos fuera de la voluntad de Dios. Quiero que veamos este pasaje que habla de bendición material, hermanos, de parte de Dios. Proverbios 10:22, me encanta este pasaje. Dice, la bendición del Señor enriquece a una persona y habla de cosas materiales, ¿sí? Y Él no añade ninguna tristeza. Si viene de Dios las cosas, yo siempre le pregunto a la gente, bueno, ¿por qué estás angustiado? ¿Por qué estás preocupado? A veces es más tu afán, tu ansiedad de querer vivir a tu manera. Bueno, es que somos hijos del rey y merecemos lo mejor. ¿Y qué si Dios te quiere llevar a otro plano en el cual tengas una total dependencia?
Y como dijo Pablo, mientras tenga sustento, abrigo, estar contentos. Y no significa mediocridad, significa vivir bajo el estándar de Dios. Por eso es importante que analices lo que veremos enseguida. Tu enfoque determina el deseo de tu corazón. Versículo 21, por favor. Dios es muy claro y aquí nos puede desarmar hoy y esperemos que reconozcamos dónde está el interés de nuestro corazón. Versículo 21. Vea una razón importante. Porque donde esté vuestro tesoro, tu enfoque, tus prioridades, tus ojos, tus anhelos, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué se ha convertido en tu Dios? ¿Qué se ha convertido en tu Dios, hermano? A veces decimos, es que estoy seguro porque Dios tiene esto, tengo un coche, tengo esto. ¿Y qué si Dios actúa para contigo como Job? ¿Qué harías? ¿Dejaría de ser tu Dios? Tal vez sí, hermano. Mire, una cosa son las cosas comunes y las luchas comunes de toda persona y otra cosa es nuestras prioridades y enfoques que determinan quién es nuestro Dios. Por eso tenemos que comprender que un corazón dividido no agrada a Dios. Versículo 24. Es interesante esta palabra. Por favor, ponga atención. Dice, ninguno dice. Es mentira que podemos estar, escúcheme, amando nuestras posesiones y amando a Dios a la vez. Ninguno puede servir a dos señores. Vea la razón. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y esa es la lucha constante que tenemos. No, Dios te amo, sí, pero amas más tu carro. Dios te amo, sí, pero amas más tus cosas. Amas más tu cuenta bancaria, amas más esto. No podéis, vea lo que dice el Señor, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así de sencillo. Estas cosas son distractores, hermanos, para la oración. Una persona enfocada en esto, escúcheme, no busca la oración, no busca que Dios apruebe sus pasos. Simplemente se ha creado un Dios a su imagen y sabe, y lo puede manejar a su antojo, pero es su Dios. No es el Dios de la Biblia, el cual te hace vivir pleno cuando reconoces que esta vida se trata de Dios y no de ti. Por eso quiero llevarte a este tercer y último punto. Por favor, pongamos atención. Cuando tus prioridades están enfocadas en Dios, le darás importancia a la oración y tomarás en cuenta las advertencias que te evitarán vivir en ansiedad. Vamos a ver esa porción de Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34. Me encanta. Todo va relacionado con un contexto. Fíjense, el afán y la ansiedad por las cosas de este mundo te desconectan completamente de tu relación con Dios. Tu mente, tu ser ha sido captado por los deseos de esta vida, que no te atreves a creerle a Dios y a depender de lo que Él te ha dicho en su palabra. Mire, he escuchado siempre una herejía tremenda a veces, ¿no? Y de cristianos, ¿eh? Pastor, acuérdese lo que dice el Señor, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso? A ver, ¿eh? Según tu Biblia, a lo mejor puede ser versión Reina Robero, ¿verdad? Reino Aventura o Reino Aventura, como dice el pastor Gary César. Puede ser tu versión, pero no la de Dios en ese aspecto. Empezamos a usar la lógica humana, hermanos, antes que la sabiduría de Dios. Empezamos a sentirnos merecedores de todo y no deudores del amor de Dios, y que en verdad Él tiene un cuidado pleno y soberano sobre nosotros. Espero que hoy tomes decisiones cruciales, escúchame, a través de lo que vas a escuchar, para vivir pleno y confiado en lo que Dios nos ha dicho y sobre todo lo que vamos a ver enseguida. Por eso debes entender que la preocupación ya no debe formar parte del que conoce a Dios. Ya no, hermanos. Debe llegar un punto determinante en que esto lo pares ya en tu vida.
Vamos aquí, el versículo 25, por favor. Mire, por tanto, por lo que vengo diciendo aquí el autor, dice, os digo, no os afanéis, es un mandato. ¿Por qué cosas? Por vuestra vida. Mire, a veces nos levantamos y estamos preocupados qué vamos a comer, qué nos ponemos, qué vamos a hacer esto, y no disfrutamos la vida como es. Por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? Las cosas elementales que a veces, híjole, creemos que es lo máximo y que sin ellas no podemos, perdóneme. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y aquí te hace una pregunta importante. ¿No es la vida, dice, más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿De qué te sirve todo el afán que tienes por comida, vestido, bebido, si no tienes una salud plena? Si precisamente no estás disfrutando de las cosas que Dios te da. Hay poca gente que en verdad, hermanos, reflexiona acerca de estas preguntas que Jesús nos hace. El miércoles pasado, este miércoles que tuvimos nuestro tiempo de oración, y por cierto, hermanos, casi siempre nos conectamos 12, 13 personas. Perdón, pero eso nos indica que no somos una iglesia de oración y tenemos que ser una iglesia de oración. Usted tiene que ser una persona de oración, o solamente que use a Dios cuando eh, le aprieta el zapato. No, mi hermano, le invito a que en verdad entre este tiempo de oración, busquemos a Dios. Ese es el reflejo. A mí me quedó muy grabada una ilustración que leía. Dice, ¿quiere conocer usted la popularidad de Jesucristo? Venga los miércoles, martes a la oración. ¿Quiere conocer la popularidad del pastor? Bueno, venga el domingo, donde las iglesias se llenan. Pero el tiempo de oración es básico. Y el miércoles yo les hice una pregunta y quiero que pienses en ello. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si en verdad decidiéramos creerle a Dios y confiar en Él? ¿Qué pasaría? ¿Qué cree usted? Vaya meditando en todo esto. Mire, la incredulidad da pie para no creerle a Dios y mantener nuestra mente ocupada en aquellas cosas que no deberían ni estar dándole usted vuelta. Escúcheme, pues deberíamos aprender a descansar en lo que Dios nos dice. Quiero que pongas mucha atención en lo que veremos enseguida. Valora y obedece lo que Dios te está diciendo que hagas. Versículo 26 al 30. Veamos el 26. Este es un mandato, hermanos, no es opcional, y ahorita quiero llevarte a un punto en el cual te vas a detener, tienes que detenerte en tu vida, honestamente, para algo bueno. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Qué te parece? Fíjate, si hacemos una pausa en nuestras vidas y nos dedicamos a obedecer este mandato. Mirad, ¿qué te parece si un día te tomas un tiempo y empiezas a analizar la creación de Dios y la soberanía de Dios al ver a estos animalitos, esos pájaros, siendo alimentados de una u otra forma por parte de Dios? La mayoría estamos tan acelerados en nuestra vida que no tomamos en cuenta este mandato. Dios está diciendo, a ver, momento, detente ya y empieza a observar mi soberanía sobre mi creación, sobre lo que yo hago, lo que yo soy y cómo alimento a mi creación y tengo cuidado en cada detalle. No lo hacemos, no lo hacemos, hermanos. Ay, pobres pájaros, no, pobres nada, Dios los alimenta. Pero te hace una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios alimenta su creación, tiene el control soberano, no podrá hacerlo con nosotros. ¿No tienes un valor más grande? Dice que nosotros somos la corona de su creación. Mire, ¿cuánto de nosotros en verdad nos tomamos el tiempo para observar con detenimiento este mandamiento y analizar su creación y el cuidado soberano que tiene de ella? Eso es un mandato. Mirad las aves del campo. ¿Cuánto tiempo perdido, de verdad?
hemos tenido y cuántos lapsos en los cuales ni observamos, ni miramos, ni queremos entender lo que Dios nos dice. Al ver esto, usted y yo podemos descansar. Ahora, vea esto. En el versículo 27, te invito a que consideres la otra pregunta y la contestemos ahí en tu corazón, por favor. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Me gusta la Nueva Traducción Viviente, como menciona, ¿acaso con todas sus preocupaciones puede añadir un solo momento a su vida? Claro que no, hermanos, no lo podemos hacer. A veces no podemos cambiar las circunstancias, escúchame, pero sí la actitud de obedecer y confiar en Dios. De los versículos de 28 al 30 nos invita precisamente a considerar que es ponernos en su lugar como si nosotros fuéramos uno de ellos, y se refiere a los pámpanos, a los lirios del campo. Si observamos, aquí notaremos el control soberano que cada día Dios muestra en su creación. Y nos formula otra pregunta que quiero que pienses y se la contestes a Dios. Versículo 28 al 30, por favor. Y por el vestido, vean lo que dice. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mire, de verdad agradezco tanto a Dios por su provisión. La otra le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que tengo que limpiar ya el closet. Tengo que sacar muchas cosas que no uso, amor. Y no me gusta tener acumulado. Entonces, voy a sacar algunas cosas y pues tengo que regalarlas porque son de bendición. ¿Por qué? Porque recibo de gracia y debo dar de gracia en ese aspecto. Pero gracias a Dios por todo eso que Él hace. De verdad que ha sido un tiempo en el cual Dios ha provisto de una forma maravillosa. Pero aquí, vea lo que dice, considerar. Esta palabra es como ponerte en sus zapatos, en su lugar, y que te sientas y vivas lo que te está diciendo. Considerar, mire, los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero el versículo 29 también es clave. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, con todas las posesiones, las mejores vestimentas que tenía, se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es, que tú la ves ahí, y mañana se echa en el horno, dice, Dios la viste así, Dios la vuelve a hacer que crezca, que florezca. Viene la pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Yo te pregunto, ¿le crees a Dios lo que lo que te está diciendo? ¿Le crees a Dios lo que en este momento te dice y te formula esta pregunta? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué le contestarías a Dios ante esta pregunta que nos hace? Mire, definitivamente quiero retarte que consideres esto último y pienses bien lo que vas a decidir. Viene la pregunta, ¿te gustaría, escúchame bien, 40 años de incredulidad o una vida de experiencia en el cuidado y provisión de Dios? ¿Te gustaría esos 40 años? Me refiero a ser como el pueblo de Israel, que nunca entraron a la tierra prometida, entró una segunda generación que ni conocía a Dios. ¿Te gustaría esa parte de incredulidad? Perdóneme, pero el cristiano a veces, hermano, toda su vida lleva una vida de incredulidad, no de dependencia de Dios, y eso es feo. Conocer a una persona que tiene 20, 30 años y todavía con una duda en Dios, es una persona que no va a experimentar el poder, el amor de Dios, la transformación. Fíjese, te invito a que pongas acción en tu vida y obedezcas por bien tuyo. Versículos 31, por favor. Vea cómo Mateo aquí habla de esta porción. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Que tu mente y corazón no sean embargados por estos afanes y preocupaciones. En el versículo 32 nos muestra la razón importante
que responde a estas tres preguntas. ¿Estás afanado por comida? ¿Estás afanado por vestido, por bebida? Vea lo que dice el 32. La razón importante. Porque los gentiles buscan estas cosas. El afán, la ansiedad. Pero vea el contraste. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. No las ignora. Me gusta cómo lo maneja la Nueva Traducción Viviente. Dice, esas cosas, esos afanes, dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Dios no las ignora. Mire, David precisamente habló de una experiencia plena de confianza en la persona de Dios. Y en el Salmo 34, versículo 25, nos lo menciona. Joven fui. Ya David estaba a una edad de avanzada en su senectud. Pero mire lo que dice. Joven fui. La experiencia que tuvo en la juventud fue plena y he envejecido. Esta experiencia que sigo teniendo es también muy importante. Y vea lo que él menciona. Y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Tu experiencia de juventud va a marcar mucho. Mi experiencia al salir de mi casa para venirme a preparar el seminario marcó mucho mi vida, hermanos. Una experiencia de dependencia en Dios. Déjeme te platico rápidamente algo que nos sucedió. Me acuerdo que estaba en la biblioteca estudiando, ya estaba en griego yo, y recuerdo que esa ocasión tenía tantas ganas de un pan, aquí le llaman piedras que tienen como chocolate arriba, y allá hay de chocolate y otras azucaradas. Tenía tantas ganas de él. Pero el pan costaba 1.20, yo tenía nomás $1 en mi bolsa, hermanos, $1. Y recuerdo que estaba estudiando y decía, bueno, Dios, pero tú sabes, bueno, en otra ocasión, pero el pan a cuenta daba vueltas en mi mente, no podía olvidarlo. Y llegó un momento en que se acerca la hija del pastor y me dice, oh, Roberto, ¿cómo andas de dinero? Pues no tengo, pero estoy, gracias a Dios, bien. Dice, es que te acaban de dejar una ofrenda. ¿Qué? Te acaban de dejar una ofrenda. Mire, me la recibí, salí corriendo antes de que me cerraran la panadería porque ya era un poco noche y me compré 3 piedras. Pero cuando venía caminando, venía orando y llorando y dándole gracias a Dios porque Él era mi proveedor y tenía que rendirme. Hermanos, Dios es real. Dios es real, pero tienes que creerle, no tienes que vivir afanados. Viví muchas experiencias muy bonitas en este seminario, pero sigo viviendo experiencias con Dios, en el cual nunca me ha dejado y no tengo que vivir afanado. Tengo que vivir pleno en Dios. Y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. He llegado a la convicción, y esta es muy personal, que si no disfruto y le creo a Dios aquí, no voy a valorar las cosas celestiales y eternas. Mi tiempo con Él, sus promesas, sus transformaciones en mi vida, su sabiduría y una mente renovada que comprueba que cada día, por la experiencia con Él, la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso nos invita en el versículo 33, que es la clave, escúcheme usted, para muchos de nosotros, de buscar las cosas de arriba. Veamos aquí el contraste de estar afanados a estar ocupados en Dios. Más buscad, esta es la fuerza semántica de este pasaje, más buscad y el mandato. Esto no es opcional, es un mandato, hermanos. Si tú no lo buscas, estás en total desobediencia. Más buscad, ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y miren, y todas esas cosas que estás pensando, comida, vestido, bebida, os serán añadidas. Pero veamos la Nueva Traducción Viviente. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Me encanta una paráfrasis que usaba un compañero en el seminario.
decía, ocúpate de las cosas de Dios, que sencillo, Dios se ocupará de las tuyas. Y así fue y ha sido durante muchos años. El ocuparme de las cosas de Dios me ha librado de afán, de ansiedad y simplemente de preocupaciones. Prefiero ocupar mi vida en aquellas cosas que Dios me pide. En este último versículo encierra todo y nos hace reflexionar para llegar a una decisión en nuestras vidas, hermano. Por eso siempre he dicho que no distamos en nada, escúcheme, de la experiencia de Israel, donde fueron 40 años de incredulidad. Nuestra vida puede estar en la misma condición que ellos y no podremos disfrutar el gran poder de Dios que quiere mostrar en nuestra vida. Versículo 34, por favor, el último. Así que, mire, siempre encierra lo que vengo diciendo. Pensemos en esto. No os afanéis por el día de mañana. Y dice la razón, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo llega a la conclusión, por lo que vengo diciendo, es necesario llegar a una decisión. Mi consejo como pastor sería esta tarde, vive este día como si fuera el último en la tierra, pero sin preocupaciones. En la Nueva Traducción Viviente lo explica, así que no se preocupen por el mañana. A veces dicen, ay, pastor, para usted es muy sencillo. No, no fue sencillo, hermanos. No fue sencillo, déjeme decirle. Porque también viví un tiempo afanado, preocupado por tantas cosas, hasta que tuve que rendirme. Tuve que rendirme, creerle a Dios y saber que Dios es real y lo que Él dice lo cumple. No es hombre para que mienta. Tuve que rendirme y decirle, basta, está bien. Quiero descansar en ti, quiero creerte. Cuando esa vez me rendí, otro día me levanté con tanta paz en mi corazón, con tanta tranquilidad, que fíjese lo incongruente, ¿no? Y después, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque estaba acostumbrado a vivir preocupado. Tú tienes que cambiar esa dinámica. Fíjese, así que no se preocupe por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Déjalo que llegue. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. ¿Para qué estás viviendo el mañana si todavía ni llega? Mira, a veces estamos todavía, no son las 12 de la noche y ya estamos pensando en esto. A ver, deja que el día llegue en su momento. Cada día va a traer sus preocupaciones, pero vive este día si fuera el último. Déjame hacerte esta última pregunta. ¿Qué son las cosas que te estorban en tu vida para no tener ese tiempo de oración día a día? Si Dios habló en esta tarde a tu corazón, creo que sabes bien lo que debes hacer. Así que, concluyendo, hermanos, déjame darte 3 consejos. Primero, no oramos para cambiar el corazón de Dios. No. Vea, sino porque reconocemos la necesidad de una dependencia en Él. Total. Reconoces que la necesitas. 2, ¿qué sucedería si pasa esto? Si lo material te fuera quitado, ¿cambiaría el concepto quién es tu Dios? ¿Orarías más? ¿Buscarías a Dios? Y por último, cuando reconoces quién es Dios y lo vives, porque esto es de vivir, no solamente reconocer, es vivir, cambiarás afán y ansiedad por la quietud que viene al orar, hermanos. Así de sencillo. ¿Sabe? Yo quiero invitarte a que oremos, pero pongas atención a todo lo que se ha mencionado a la luz de la Biblia. ¿Qué es lo que te roba ese tiempo de oración? Esperemos que este miércoles, y se lo digo como pastor, que los ama, esperemos que este miércoles se conecten todos y aprendamos a depender de Dios, que seamos una iglesia conforme el corazón de Dios. Una iglesia que no ora se va a desaparecer. Yo no quiero eso. Mi deber como pastor es entregarle una iglesia que busca la presencia de Dios cada día. Así que piensa, descansa en Dios y atrévete a creerle. Simplemente ríndete. Oramos. Padre, gracias por la bendición tan grande de poder escuchar tu voz.
saber que tú atiendes y nos pones tantos ejemplos en los cuales podemos aprender en nuestra vida diaria de tu control soberano sobre nuestras vidas. Pasamos por diferentes problemas, pasamos por diferentes situaciones, pero tú estás ahí cada día ayudándonos, bendiciéndonos y sobre todo queriendo que compartamos de tu palabra, pero también de un Dios real. Renunciamos este día a esos dioses que nosotros nos hemos creado. Afán, ansiedad por cosas que no podemos mejorar. Padre, no se trata de nosotros, se trata de ti, de vivir a tu manera y bajo tu estándar. Pablo decía, mientras tengamos abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Desgraciadamente hay mucha gente que no está contenta. Siempre está pidiendo y pidiendo, pero no valora aún lo que tiene. Señor, quita esos dioses de nuestra vida, aún lo material, aquello que en verdad no te glorifica. Como dijo el apóstol Pablo, que sin duda nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar ni llevarnos. Que disfrutemos las cosas aquí temporales, Padre, porque lo eterno tiene un valor significativo. Que tu iglesia en verdad ore, mueva montañas, Señor. Padre, levante con poder de la oración muchas cosas al ser reconocido tu nombre y tu poder sobre nuestras vidas. Padre, que este miércoles en verdad vayamos muchos a este tiempo de oración. Aún los domingos antes del servicio de 10 a 11 nos unimos a orar y ha sido un grupo reducido. ¿Qué pasa con tu pueblo, Dios? En verdad, ¿dónde estás tú en nuestras vidas? ¿Qué pasa con tu pueblo, con la generosidad? Padre, a veces nos encasillamos en un Dios que solamente me va a bendecir. Quiero escuchar lo agradable a mis oídos, pero no aquello lo cual yo soy responsable de vivir de aquí en adelante. Líbranos de eso. Queremos una iglesia que te ame, una iglesia conforme a tu corazón. Y lo ponemos en tus manos creyendo que tú harás y moverás nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente.